Hoy, un protocolo pionero instrumentado por Procine, el fideicomiso adscrito a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Se trata del primer protocolo contra la violencia de género para la comunidad audiovisual de la Ciudad de México. En Y Una Más, el caso de Fabiola Santiago, crítica de cine, quien tras denunciar a su violentador el año pasado, Transcinema decidió retirarlo de la dirección del festival. En Deconstrucción desde Colombia, Javier Omar Ruiz, cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades. En el diálogo con las colectivas conversaremos con Sherely Cuellar y Astrid García de Lumínicas. En Voces Digitales, del Me Too Cine Mexicano al movimiento Ya es Hora y La Gremia. En la agenda, nuestras recomendaciones son la revista Debate Feminista y la película Una Mujer Fantástica. En diciembre de 2020, Procine, el fideicomiso que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de la Mujer, instrumentaron el primer protocolo contra la violencia de género para la comunidad audiovisual y cinematográfica de la capital de la República, donde el 80% de las trabajadoras son mujeres. Se trata de un protocolo de prevención porque no tiene herramientas jurídicas y adherirse al mismo es voluntario. Procine tomó dicha iniciativa luego de que colectivas como #YesHora, que integra a 8 casas productoras, decidieron que era momento de pasar de hablar a actuar. Pionero porque, bueno, que yo conozca ninguna otra institución como tal, porque sí hay algunos esfuerzos y algunas iniciativas de colectivas, de gente individual, de algunas empresas también, que están también trabajando ya en protocolos, pero de una institución gubernamental dedicada a la promoción y el desarrollo del cine mexicano como esta en la Ciudad de México, creo que es la primera. Yo no conozco que exista otra, cuando menos en México. Son una serie de cosas que tenemos que hacer. Creo que tenemos que tratar de que en cada filmación pues exista un código de ética visible, exista una serie de indicadores que nos digan qué tenemos que hacer si somos agredidos. En los contratos se está proponiendo que en los contratos con los trabajadores de la comunidad audiovisual pues se establezca una cláusula de cero tolerancia y cero agresión, cero violencia de género, ¿no? Que se comprometa a la gente que se contrata, también que cada empresa establezca su propio código de ética. Ni una más debe ser asesinada, acosada o abusada. El 7 de marzo de 2021, John Campos Gómez, director del Festival Peruano Transcinema, publicó un análisis en el que hablaba de masculinidades, del barrio donde fue criado y de su propia experiencia de ser hombre. Al final del mismo escribió: "Mis sinceras disculpas si corresponde". Entonces Fabiola Santiago, mexicana, crítica de cine, publicó lo que le pasó 7 años atrás. Salió una noche con él porque lo conoció en un festival de cine al que vino como invitado y lo admiraba. Pero Fabiola narró en un hilo de Twitter y en Facebook, donde lo denunció, que el abuso ocurrió cuando se quitó el condón debido a que ella no estaba en condiciones de dar su consentimiento. Además, la maltrató verbalmente y le dijo adjetivos racistas. Fabiola dice que tardó en darse cuenta del abuso, que tardó en asimilarlo y que cada que existía la posibilidad de encontrarlo porque trabajan en el mismo ámbito, vivía periodos de ansiedad. Cuando leyó el post de Campos sobre su presunto proceso de deconstrucción, Fabiola denunció en redes sociales el abuso de poder, el abuso sexual y el racismo con la intención de alertar por acercamientos similares que él ha tenido con otras mujeres. Tras las denuncias, un comité del Festival Transcinema decidió retirar a John Campos de la dirección, así como de cualquier participación en el festival y su organización, y se comprometió a generar más espacios de diálogo e interacción que reflexionen sobre el abuso de poder, sus representaciones en la industria cinematográfica y audiovisual. Cabe apuntar que las mujeres que se dedican a la crítica y reseñas de cine han sido incluidas en el movimiento feminista de la industria, y esta denuncia, por fortuna, sí tuvo una consecuencia. Empezamos en el año 1994 en Bogotá, Colombia, en un proceso de preguntarnos acerca del machismo, cómo los hombres estábamos viviendo y ejerciendo prácticas machistas contra nosotros mismos, contra las mujeres, contra otros hombres y también contra la naturaleza, claro que sí.
Entonces empezamos un proceso de replanteamiento preguntándonos acerca de cómo era nuestra relación con el padre, cómo era nuestra relación con las mujeres, cómo era la relación que teníamos entonces con el entorno durante la crianza, si éramos papás o si no, durante las relaciones amorosas. Esa fue como la pregunta básica que nos llevó a preguntar, a avanzar en este proceso de reflexión crítica. Y así empezamos entonces en Bogotá en este proceso que ya cumple 28 años desde el convencimiento de que si no se trabaja con los hombres, no se terminan las violencias contra las mujeres. Entonces, evidentemente aparece necesario y urgente trabajar con los hombres y lo hicimos en ambos ámbitos. En el ámbito doméstico, por ejemplo, movilizando prácticas de acompañamiento, de corresponsabilidad y de reciprocidad en todo el ámbito de lo que significa esta área de cuidado. En el ámbito de la calle, con prácticas también de responsabilidad de los hombres para con los espacios propios de las mujeres, para con los derechos de las mujeres, los derechos de las demás poblaciones que también comparte con nosotros el espacio de la calle. Y en el ámbito de lo público, quiero decir, en el ámbito de lo político, partimos también del convencimiento de que cuando los hombres encontramos que el machismo nos afecta de manera sustancial, también porque nos desconecta de lo emocional, de lo afectivo, de la relación amorosa, de la reciprocidad, de la corresponsabilidad. Cuando el machismo nos aísla y nos desconecta de eso, los hombres encontramos que evidentemente sí también tenemos que trabajarnos de cara a unas posibilidades de una masculinidad diferente. Por ejemplo, en alguna comunidad indígena Zenú del norte de Colombia, en el calor de todo este proceso de trabajo con esta población, eligieron a una mujer cacica que ha estado ejerciendo durante muy buen tiempo y de allí se abrió para que otras mujeres también llegaran a cargos de responsabilidad. Bienvenida, Sharely Cuellar, Astrid García Oseguera. Gracias por estar aquí. Y lo primero que quiero comentar, o un comentario tuyo, Sharely, es en 2017 el movimiento Me Too y esta acusación que se conoció a nivel mundial contra Harvey Weinstein marcó un hito en la historia del movimiento feminista en esta industria. Es correcto, sí. A partir de los señalamientos en Estados Unidos, en otros países también comenzaron muchas mujeres de la industria a dar sus testimonios sobre las violencias que habían vivido a lo largo de sus carreras. En México surgió también un movimiento muy fuerte de mujeres de la industria hablando al respecto. Y creo que eso de alguna manera fue un despertar para muchas de las mujeres en la industria cinematográfica. Astrid, ¿qué hablaban en ese momento cuando ustedes se enteran de esta acusación, de algo que se venía viviendo y que nunca se daba a conocer públicamente? Claro, es algo que siempre se supo, que explota, como sabemos, y justamente hace que sea un referente, que ya tengamos palabras para nombrar esas violencias, sobre todo hacia el lado sexual, ¿no? Y entonces para una como profesionista significa ya poder enunciar si en un momento dado uno lo vive y también poder decir, tal vez eso que yo viví era violencia y yo no lo sabía. Empezaron a reconocerlo, ya a identificarlo, claro, porque no lo sabían. Exacto, sí, también fue como la oportunidad de identificar que además no estábamos solas, sino que también muchas de nuestras compañeras con las que hemos trabajado habían sufrido algún tipo de violencia y que por mucho tiempo habíamos estado calladas por miedo, por estas estructuras de poder, por perder trabajos, por no poder relacionarnos de la misma manera con nuestros compañeros y compañeras. Entonces, el empezar a hablarlo, el empezar a nombrarlo, también fue el darnos cuenta que estábamos mucho más permeados de esto de lo que pensábamos. Ya lo creo. En la industria cinematográfica y audiovisual, incluida la televisión, ¿cómo es la cadena de producción? ¿Cuántas mujeres trabajan? Porque creo que eso no se dimensiona también. Sí, no, y de hecho, o sea, por ejemplo, en los últimos 10 años, ¿no? El conteo se estima menos del 50% de las personas que trabajan en la cadena, que obviamente incluye desde dirección, guionismo, producción, es menos de la mitad, son alrededor de un 30% en México de mujeres que se dedican profesionalmente a eso, y eso es en
en oficios que ya conocemos, dirección, guionismo, producción, pero que hay de otros trabajos que involucran la parte técnica. Ese tipo de empleos no están todavía tan abiertos para que como mujeres empecemos a buscar también por esos lados. Sí, la cadena es muy grande, guionistas, críticas incluso de cine, Sharely. Es correcto, sí, pues incluso en la parte, por ejemplo, de la crítica de cine, siento que nosotras como mujeres habíamos también tratado de buscar espacios en muchos de los medios fundados por muchos de nuestros compañeros, o en periódicos, revistas, igual tele, radio, el tratar de encontrar nuestro lugar en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, era muy difícil, era como muy complicado encontrar un lugar en donde nos sintiéramos recibidas, en donde también encontráramos otras compañeras en donde pudiéramos hablar de estos temas. A partir de eso es de hecho que fundamos Lumínicas, es como encontrar un lugar que nos gustara a nosotras, en donde pudiéramos hablar de cualquiera de los temas que nos interesaran, que nos pegaran, que nos atravesaran, que nos interesaran. Y a partir de ahí comenzar a crear estos espacios, estos entornos con personas con las que nos sentimos cómodas. Sí, es la primera vez que ocurre eso en esta industria. Sí. Digamos que el Me Too cine mexicano, Me Too la industria audiovisual, etcétera, marcan también un antes y un después. Hay un protocolo que es Ya es hora, hashtag Ya es hora, en fin, hay un protocolo que se ha creado en la industria. ¿Ha servido para algo, Astrid? Sobre todo hacia adentro, hacia nosotras, ¿no? Porque yo te lo puedo decir que lo viví desde fuera. Sharely fue parte de las fundadoras de Ya es hora. Yo lo viví desde fuera ya trabajando como crítica de cine. Y para mí sí fue, o sea, para mí fue muy importante ver que estaban las personas de la industria uniéndose, obviamente uniendo sus voces, pero sobre todo dando este acompañamiento, ¿no? Entonces sí, creo que cambió mucho, pero les digo, sobre todo hacia adentro, cómo una se ve. En materia de paridad, ¿ha servido para algo? Pues yo creo que en realidad nos ha hecho ver justo el gran problema que había en que faltaban estos espacios para muchas mujeres. Sin embargo, todavía nos falta muchísimo. En muchas áreas de la industria todavía es menos de la mitad las mujeres que ocupan estos espacios, y aún así también en muchos cargos importantes o de toma de decisiones también faltan muchas mujeres allí. Entonces, siento que en realidad, aunque sabemos el problema, todavía nos falta mucho para llegar a un plano de que en verdad exista paridad. Pero hay una expectativa, hay un trabajo que están haciendo para que esto se transforme, Astrid. Sí, sobre todo estas estructuras, buscar no que cambien los papeles, sino que se vuelvan a hacer, ¿no? Que volvamos a pensar cómo debe de ser el área de trabajo para que todos nos sintamos bien, o sea, volver a hacer esos pensamientos, pues ponerlos en tela de juicio y decir, realmente estaban funcionando como nosotros creíamos, y pues volvernos pues ahora sí que a reinventar, pero para que otra vez podamos vivir como que todas las personas que nos guste el cine, podamos vivir de eso, ¿no? O sea, porque realmente es algo que está muy segmentado. Claro. Pues muchas gracias, Sharely Cuellar. Astrid García Oseguera, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación también. ¿Qué onda, morras? En 2017, con el hashtag MeToo, comenzaron las denuncias de acoso y abuso sexual en las redes sociales en contra del poderosísimo productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, quien fue declarado culpable y condenado a 23 años de prisión en marzo de 2020. Este caso hizo historia y pues el movimiento se extendió a diversos países como México. Por eso, hermanas de la comunidad cinematográfica que querían denunciar a sus violentadores se agruparon en @MeTooCineMexicano, una cuenta de Twitter creada para denunciar agresores de manera anónima. En aquel tiempo, se recibieron hasta 129 señalamientos hacia directores, fotógrafos, guionistas, directores de casting, publicistas, directores de televisión y hasta críticos. Meses más tarde se conformó la iniciativa hashtag Ya es hora. La primera protesta ocurrió en la 61 entrega de los premios Ariel en junio de 2019. Miren lo que dijeron las morras de la industria en ese momento. 1. Tolerancia cero a la violencia de género. 2. Paridad laboral. 3. Historias con perspectiva de género.
Y si tenemos un privilegio, lo usaremos para abrir las puertas para todas, porque los privilegios de algunas no son sinónimo de igualdad para ninguna. Todas somos parte. Guionistas, fotógrafas, directoras de arte, sonidistas, editoras, vestuaristas, asistentes de producción y dirección, maquillistas, actrices, directoras, productoras, críticas, estudiantes y promotoras. Compas, justo en ese contexto, la gremia surgió como una respuesta a las violencias de la industria de la televisión y el cine, como una necesidad de solidaridad para generar redes de trabajo en una industria en la que la mayoría de las personas son hombres y donde las mujeres hemos sido relegadas y discriminadas. ¿Les suena? ¿Se solicita fotógrafo? ¿Se solicita iluminador? ¿Se busca productor para serie? Hermanas, pueden unirse a la gremia quienes buscan cambiar las estructuras de trabajo patriarcales y violentas hacia las mujeres del cine. También quienes buscan conformar un equipo de trabajo con paridad de género y quienes desean crecer y vincularse profesionalmente con esta comunidad para sacar adelante sus proyectos audiovisuales. Sí, compas, la gremia visibiliza el trabajo de las mujeres en diferentes áreas de la producción audiovisual. Hasta la próxima. Debate Feminista es una revista semestral editada por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, la cual presenta temas sobre la democracia, el poder, el deseo, el trabajo, la crítica, la censura, el cuerpo, las identidades, el racismo, la violencia, la diversidad, el arte, la libertad. El volumen actual y los anteriores están disponibles en PDF de forma gratuita. Búscalos en debatefeminista.ciec.unam.mx. Una mujer fantástica es una película chilena dirigida por Sebastián Leilo y protagonizada por Daniela Vega. Se trata de la historia de Marina, una joven transgénero, camarera, aspirante a cantante, quien se esfuerza en superar la pérdida de su amado a pesar de los intentos de su familia por expulsarla. Marina vive una odisea entre terrores de intolerancia a través de una sociedad conservadora y sorteando los ataques psicológicos y físicos continuos de la familia del difunto. Una cinta que habla de romance y luto, de la dignidad y la resistencia, pero también pone sobre la mesa las heridas que deja la transfobia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí la próxima semana.